La puerta del dormitorio estaba entreabierta, dejando escapar una fina línea de luz hacia el pasillo oscuro. Levanté la pierna y la pateé con una fuerza brutal. La madera crujió y la puerta se estrelló contra la pared como un estruendo que pareció hacer temblar los cimientos del edificio. Allí estaban, en nuestra cama, mi esposa, Elena, y ese hombre que yo no conocía, completamente desnudos. El tiempo pareció detenerse por un microsegundo antes de que el caos estallara. ¡Mateo, no! ¡Mateo, por favor, espera! ¡Esto no es lo que tú estás pensando! Gritó ella con una voz desgarradora, aguda, llena de un pánico crudo y animal. Sus manos temblaban violentamente mientras agarraba desesperadamente el borde del edredón, intentando tirar de él para cubrir su desnudez. Tiraba con tanta fuerza que las costuras crujían, pero la tela gruesa se había enganchado en la pata de madera de la base de la cama. Quedó expuesta a medias, y esa vulnerabilidad, esa imposibilidad de ocultar su traición física, pareció amplificar su terror absoluto. «Por favor, te lo ruego, no le hagas daño, yo te lo puedo explicar todo», sollozaba, con los ojos desorbitados. Pero mi mente ya no estaba en esa habitación. Había retrocedido a cómo había comenzado todo este infierno. Yo regresaba a casa después de un turno infernal, uno de esos días que te drenan hasta la última gota de voluntad. Trabajo como expedidor de carga y despachador en el centro logístico más grande de la ciudad. Mi vida entera gira en torno al transporte. Coordinar enormes camiones de carga, lidiar con choferes cansados, revisar manifiestos de aduana, pelear por los espacios en los andenes de descarga. Esa tarde en particular, el ambiente había sido asfixiante. 12 horas seguidas de pie en el patio de maniobras, rodeado por el rugido constante de los motores diésel, el sonido metálico de los contenedores chocando, el olor penetrante a combustible, goma quemada y asfalto caliente. Todo ese cóctel industrial se me había impregnado en la piel, en el cabello oscuro, en cada pliegue de mi uniforme de trabajo azul marino y de mis botas con punta de acero. Yo amaba mi trabajo en la logística. Me daba un sentido de propósito mantener las cosas moviéndose, pero ese día todo había salido terriblemente mal. Primero, el sistema informático de asignación de rutas colapsó durante 3 horas. Luego, el gerente de operaciones me gritó frente a todo mi equipo por unos envíos retrasados que ni siquiera era mi responsabilidad. Y para rematar, al intentar cerrar manualmente la puerta atascada de un remolque, me hice un corte profundo en la palma de la mano como un borde de metal oxidado. La sangre se detuvo rápido bajo un vendaje de presión, pero el ardor palpitante y la frustración se quedaron conmigo durante todo el viaje en autobús de regreso a nuestro modesto departamento. Mi único consuelo, la única luz al final de ese túnel de monotonía industrial y días grises, era ella, Elena. Soñaba con abrir la puerta, quitarme la ropa manchada de grasa y sudor, meterme bajo una ducha de agua casi hirviendo y luego derrumbarme en la cama a su lado, abrazarla y dormir profundamente para que mañana la rueda volviera a girar. Así era mi existencia, un ciclo implacable de trabajo duro y sacrificio para poder pagar nuestras deudas, donde mi esposa era mi único refugio. Entré al departamento intentando no hacer el menor ruido. Las llaves apenas tintinearon. La pequeña lámpara de noche en el pasillo proyectaba sombras alargadas y pálidas contra el papel tapiz. El aire estaba impregnado con el aroma de los perfumes de Elena, una fragancia ligera, floral, como un toque de vainilla, algo profundamente hogareño y acogedor que de inmediato me hizo sentir un calor reconfortante en el pecho. Me quité las pesadas botas de trabajo junto a la entrada, dejándolas ordenadas, y caminé en calcetines sobre el piso de madera crujiente. Me asomé al dormitorio. Elena dormía de lado, acurrucada, con el edredón resbalando hacia el suelo. Su largo y oscuro cabello ondulado se esparcía desordenadamente sobre la almohada blanca. Respiraba de forma rítmica, profunda, sumida en un sueño pesado y tranquilo, ajena a mis tribulaciones del día. Sonreí, sintiendo una oleada de ternura. Me acerqué en silencio. Le acomodé el edredón sobre los hombros desnudos, deposité un beso lentísimo y suave en su frente y me dirigí al baño para limpiarme la mugre del día. Dejé la puerta del baño entreabierta para que la luz del pasillo no la despertara de golpe. Encendí el interruptor. El tubo fluorescente sobre el espejo zumbó como un sonido eléctrico.
Parpadeó un par de veces y finalmente arrojó su luz amarillenta y cruda sobre los azulejos blancos. Me miré en el espejo un segundo. Tenía ojeras profundas, polvo en las mejillas y una expresión de agotamiento total. Suspiré. Me quité la pesada chaqueta de trabajo, pasándola por encima de mi cabeza. La tela, gruesa y áspera, apestaba a humo de escape y sudor viejo. La dejé caer al suelo. Ya la recogería después. Luego me quité la camiseta de algodón, ahora húmeda y pegajosa, y los pantalones de carga. Como un movimiento automático y familiar, recogí toda la ropa sucia en un bulto y me di la vuelta para arrojarla en la cesta de mimbre para la ropa sucia que teníamos en el rincón, justo entre la lavadora blanca y la pared descascarada. Me acerqué a la cesta, levanté la tapa con una mano y de repente mi cuerpo entero se paralizó. Cada músculo se congeló. Allí, justo en la parte superior, descansando sobre mis propias camisas sucias de días anteriores, había un par de bragas de mujer, ropa interior negra, de encaje fino, delicado. Eran esas exactamente, las que Elena solo usaba en ocasiones muy especiales, en nuestras noches de aniversario o cuando queríamos encender la chispa. Pero no fue la prenda en sí lo que me dejó sin aliento. Bajé la vista, acercando mi rostro, y sentí que mi corazón caía en picada hacia un abismo vacío, oscuro y helado en la boca de mi estómago. Sobre la tela oscura, en la zona del puente de algodón claro, se distinguían unas manchas. Eran marcas blanquecinas, con un tono ligeramente amarillento en los bordes, secas, incrustadas profundamente en las fibras del encaje fino, formando contornos irregulares. La textura era rígida, inconfundible. No era agua, no era jabón. Yo era un hombre adulto de 30 y tantos años, no un niño ingenuo. Sabía perfectamente cómo se veían esos rastros. Recordaba exactamente lo que quedaba en nuestras propias sábanas después de nuestros momentos de intimidad. Eran manchas idénticas a esas. Pero había un problema, un detalle aplastante que hizo que la sangre me zumbara en los oídos. Elena y yo no habíamos tenido ninguna clase de intimidad en más de 2 días. 2 días completos. Me quedé de pie en medio de ese baño iluminado por la luz amarillenta, sosteniendo mi ropa sucia en los brazos, mirando aquellas bragas negras de encaje como si fueran un animal venenoso a punto de saltarme al cuello. El zumbido de la lámpara pareció hacerse ensordecedor. Dejé caer lentamente mi ropa al suelo, y sintiendo que las yemas de mis dedos se entumecían por el frío que invadía mi sistema, me dejé caer de rodillas frente a la cesta. Mis rodillas golpearon el frío suelo de baldosas, pero no sentí dolor. Me incliné hacia adelante, metí la mano temblorosa en la cesta de mimbre y extraje la prenda. El encaje era casi ingrávido, pesaba apenas unos gramos, pero en mis manos se sentía denso, aplastante, como una placa de plomo macizo. Acerqué las bragas a la luz, examinando cada fibra, cada maldita mancha. Aquí una grande, con bordes endurecidos, allá una más pequeña, casi del tamaño de una huella digital. Tragué saliva, sintiendo la garganta como papel de lija, y con cuidado las acerqué a mi nariz y olí. El golpe fue brutal. El olor invadió mis fosas nasales, un aroma acre, punzante, biológico, altamente específico. No tenía absolutamente nada que ver con sudor ordinario, ni con las secreciones femeninas normales que un esposo conoce de su mujer. Era el hedor de un cuerpo masculino ajeno, un olor que no podía confundir bajo ninguna circunstancia. Antes de entrar a la logística, había pasado años en el servicio militar, durmiendo en barracones atestados de hombres. Había pasado toda mi vida adulta, trabajando en entornos rudos rodeado de varones. Yo conocía a la perfección el olor agrio y pesado de la fisiología masculina, y ese maldito olor emanaba ahora de la ropa íntima de la mujer que amaba. Mis manos se volvieron de hielo. Me quedé petrificado, incapaz de mover un solo músculo de la cara. Las bragas temblaban entre mis dedos por el espasmo involuntario de mis nervios. Dentro de mi pecho, todo se contrajo en un nudo apretado y gélido. Un shock total y absoluto. Eso era lo que sentía. En ese primer instante no hubo dolor punzante, ni hubo ira desbordada. Solo un estado de shock catatónico. Ese momento suspendido en el tiempo donde el cerebro humano simplemente se niega a procesar y aceptar una realidad tan destructiva.
Luego, como una ola oscura y turbulenta, me golpeó el pánico. Mi corazón empezó a martillar descontroladamente en mi garganta. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Solté la prenda, dejándola caer de nuevo en la cesta de mimbre, como si estuviera al rojo vivo y me hubiera quemado la carne. Retrocedí a gatas, torpemente, hasta que mi espalda desnuda chocó contra los azulejos fríos de la pared, y me deslicé hacia abajo hasta quedar sentado en el piso, vestido únicamente con mis calcetines y mi ropa interior. «No puede ser verdad», susurré. Mis labios se movían, pero apenas emitían sonido. Mi voz me desobedecía, convirtiéndose en un ronquido áspero. Quizás me lo estoy imaginando. Quizás el cansancio me está haciendo ver cosas, una paranoia provocada por el estrés. O quizás es otra cosa. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver manchas de colores, intentando forzar a mi cerebro a encontrar una explicación lógica y tranquilizadora. Repasé los eventos recientes. Ayer por la noche, Elena había puesto la lavadora. Había lavado toda nuestra ropa, absolutamente toda. Yo mismo la había ayudado a colgarla en el tendedero del balcón porque ella estaba cansada. La cesta de mimbre estaba vacía ayer en la noche. Yo estaba completamente seguro de ello. Y hoy, al volver del trabajo, encuentro esto. 2 días sin siquiera tocarnos, 48 horas. Y las manchas en el encaje estaban frescas, recientes de este mismo día. Me puse de pie, apoyando todo mi peso sobre la lavadora porque mis piernas parecían de gelatina. Me miré en el espejo sobre el lavabo. Desde el cristal me devolvió la mirada un rostro fantasmal, pálido como el papel, con los pómulos hundidos y los ojos inyectados en sangre, perdidos en sus propias cuencas oscuras. «Mateo, estás exhausto», me dije a mí mismo mentalmente, intentando convencerme. «Has trabajado demasiado, estás alucinando, tienes el juicio nublado por la fatiga extrema. No hagas una estupidez de la que te vayas a arrepentir toda tu vida». Pero una segunda voz, mucho más profunda, oscura, fría y calculadora, surgía desde el fondo de mi conciencia y susurraba algo muy distinto. «Tus ojos no te engañan, tu olfato no te engaña. Todo lo que viste y oliste es real. Ve y pregúntale a ella ahora mismo». Me puse los pantalones de mi pijama, me envolví en una vieja bata de toalla gruesa y salí del baño con pasos lentos y pesados. Caminé por el corto pasillo hacia el dormitorio. Mi intención era despertarla y enfrentarla, decirle directamente a la cara: «¿Qué significa esto, Elena?». Empujé la puerta. Elena dio un pequeño sobresalto en sueños al escuchar el crujido de las bisagras. Se dio la vuelta buscando el calor del centro del colchón, pero no despertó. Me acerqué al borde de la cama y me senté pesadamente. Los muelles del colchón viejo cedieron bajo mi peso. Extendí mi mano derecha, la apoyé sobre su hombro cálido y desnudo y la sacudí con suavidad pero con firmeza. «Elena, despierta». Ella emitió un murmullo incomprensible, como una queja adormilada, y trató de apartar mi mano con un gesto desganado. «Elena, te he dicho que te levantes», repetí. Mi voz sonaba hueca, apagada, pero en el fondo ya vibraba una nota metálica, fría y cortante como el acero. Abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces, luchando por enfocar su visión en la penumbra del cuarto. La luz amarillenta que se filtraba desde el pasillo dibujaba sombras irregulares sobre su rostro adormilado. «Mateo, mi amor, ¿qué pasa? Es muy tarde ya», dijo, bostezando abiertamente y estirando los brazos por encima de su cabeza. «¿Te ha pasado algo en el trabajo?» «¿Que si ha pasado algo?», respondí, manteniendo mis ojos clavados en los suyos, sin parpadear. «¿Podrías explicarme una cosa, por favor?». Elena se apoyó sobre sus codos, incorporándose ligeramente, y tiró del edredón para cubrirse el pecho por un instinto repentino. Su cabello caía enredado sobre su rostro, y su tono de voz seguía siendo pastoso por el sueño, pero pude percibir cómo algo en el fondo de sus pupilas cambió de inmediato. Una chispa de alerta, un destello fugaz de cautela. «¿Qué pasa, Mateo? Me estás asustando con esa mirada». No quise darle vueltas al asunto ni jugar juegos psicológicos. Mi paciencia se había evaporado. Extendí mi mano, le agarré la muñeca izquierda, con fuerza, asegurándome de no lastimarla, pero dejándole claro que no podía escapar de la situación. Me incliné hacia ella y la miré directamente a los ojos,
justo allí, en el fondo de la pupila, en ese rincón del alma donde los seres humanos son incapaces de mentir sin que se note. ¿Qué es eso que está ahí, Elena? ¿Qué? ¿Qué cosa? Preguntó, y trató de zafar su mano de mi agarre con un tirón rápido, pero mi mano era una prensa. ¿De qué demonios me estás hablando, Mateo? La ropa interior en la cesta, las bragas negras de encaje, las que tienen manchas. Pronuncié cada palabra de manera lenta, pausada, articulando cada sílaba como si estuviera escupiendo piedras amargas de mi boca. Yo mismo te ayudé a lavar y tender toda la ropa ayer por la noche. La cesta quedó completamente vacía, y ahora, hace unos minutos, veo que están ahí y tienen rastros frescos. ¿Me vas a explicar de dónde carajo salieron esas manchas? Elena se quedó paralizada como una estatua de sal. Pude observar en cámara lenta cómo cada músculo de su rostro se transformaba. Primero, mostró una expresión de incomprensión absoluta, y honestamente, hasta el día de hoy no sé si fue genuina o la mejor actuación teatral que he visto en mi vida. Pero un segundo después, vi el destello innegable del miedo. Fue rápido, como el golpe de un relámpago en una noche oscura. Sus pupilas se dilataron hasta casi devorar el iris de sus ojos, y sus labios se apretaron formando una línea delgada y nerviosa. Apartó su mirada de la mía, mirando primero hacia la pared vacía, luego fijando sus ojos en los pliegues del edredón sobre sus piernas. El brazo que yo le sostenía empezó a temblar con un espasmo fino e incontrolable. Su piel comenzó a teñirse de un rojo intenso, desde el cuello hasta las mejillas. Empezó a balbucear, tropezando con sus propias palabras, intentando construir desesperadamente una coartada de la nada. Me dijo que era una infección, que era candidiasis, una infección vaginal común, que se había resfriado por los cambios de clima, que tenía las defensas bajas y que no era nada grave ni extraño. «Mateo, por Dios, ¿te has vuelto completamente loco?», dijo, y trató de esbozar una sonrisa, pero el resultado fue una mueca torcida, grotesca y totalmente antinatural. «¿De qué manchas me hablas? Eso es candidiasis, ¿entiendes? Cosas de mujeres, secreciones femeninas. Ayer en el trabajo empecé a sentirme mal. Creí que pasaría solo, pero bueno, tuve flujo». «¿Candidiasis?», repetí. Mi tono de voz había bajado hasta convertirse en un susurro, un tono casi afectuoso, suave, y me di cuenta de que ese tono aterciopelado era mucho más amenazante y espeluznante que si le hubiera gritado a todo pulmón. «Esa enfermedad tiene un olor completamente distinto. Y yo lo conozco muy bien, Elena. Sé a qué huele. Eso no es candidiasis». Dio un tirón violento, esta vez logrando liberar su muñeca de mi mano, y se encogió empujándose hacia el respaldo acolchado de la cama, poniendo distancia entre nosotros. «¿Así? ¿Ahora resulta que eres médico ginecólogo? ¿De dónde sacas tú que sabes a qué huele eso? Yo ya he tenido esto antes. Yo conozco mi propio cuerpo. Y para empezar, ¿qué diablos haces husmeando entre mi ropa interior sucia? Eso es enfermizo. ¿Qué pasa? ¿Ya no confías en mí?». «Yo confiaba en ti», le respondí. Y esas palabras resonaron en la habitación oscura como la lectura de una sentencia de muerte irrevocable. Confiaba ciegamente, hasta esta misma noche. «Yo no estoy haciendo nada malo con nadie», gritó casi al borde del llanto, pero su voz se quebró en una nota altísima, chillona e histérica. «Estoy resfriada, maldita sea. Tengo mocos, me duele la garganta, me duele todo el cuerpo. Mi sistema inmunológico está por los suelos. Estoy débil y por eso me salió esta porquería. Tú te la pasas desaparecido en ese centro de logística durante días enteros, trabajando turnos dobles. Ni siquiera me ves la cara. Y luego llegas a mitad de la noche a acusarme de Dios sabe qué atrocidades». Se cayó de golpe, respirando de forma agitada, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Vi las lágrimas asomar y brillar en sus pestañas por la luz tenue. No supe si lloraba por la indignación y la ofensa, o si lloraba por el pánico atroz de haber sido descubierta. Yo me quedé sentado mirándola fijamente, sintiendo cómo dentro de mi alma se partían en pedazos años de construcción, de amor, de planes compartidos, porque podía ver la mentira materializada frente a mí. Sus ojos eran incapaces de sostener mi mirada. Saltaban frenéticamente hacia la ventana, luego hacia la puerta del pasillo, sin lograr fijarse en ningún punto del cuarto. Su respiración era irregular, cortada,
Llevaba su mano temblorosa hacia su boca, mordiéndose las uñas, y luego la bajaba rápidamente. Estaba mintiendo. Mentía con una torpeza tan evidente, con una desesperación tan palpable, que incluso si yo hubiera deseado con todo mi corazón creerle, mi razón me lo habría impedido por completo. Me quedé sentado en silencio, inmóvil como una estatua, pero bajo el edredón mis manos estaban cerradas en puños tan apretados que las uñas se clavaban dolorosamente en las palmas. Lo hice para que ella no pudiera ver cómo me temblaba todo el cuerpo. En mi interior se había desatado un huracán de furia ciega, un caos emocional desgarrador, pero utilicé cada gramo de fuerza de voluntad que poseía para recuperar el control. No ahora, no esta noche, me dije a mí mismo. Una explosión de ira ahora solo arruinaría cualquier posibilidad de descubrir toda la verdad. Está bien, dije finalmente, y hasta yo mismo me sorprendí de la calma glacial, casi cadavérica, con la que pronunciaron mis labios aquellas palabras. Tal vez tengas razón. Quizás es el cansancio extremo del trabajo hablándome. Actué en caliente. Lo siento mucho, Elena. Me recosté pesadamente en mi lado del colchón. Le di la espalda girando hacia la pared fría y cerré los ojos. Elena permaneció sentada durante varios largos y tensos minutos. Escuchaba sus pequeños sollozos ahogados, sus murmullos quejumbrosos sobre la falta de confianza en el matrimonio y sobre lo agotada que la dejaba mi actitud. Luego, escuché el clic del interruptor. La luz amarillenta del pasillo desapareció y sentí cómo el colchón se hundía cuando ella también se acostó dándome la espalda. Aproximadamente media hora después, el ritmo de su respiración se volvió lento, regular y pesado. Se había quedado profundamente dormida, pero yo no. El sueño había huido de mi cuerpo para siempre. En mi mente, en lugar de descanso, se encendió una maquinaria implacable y meticulosa. Un instinto de supervivencia profundo, una modalidad de investigación fría y sistemática. Me quedé tumbado boca arriba en la oscuridad absoluta, con los ojos bien abiertos, escuchando el golpeteo sordo y acelerado de mi propio corazón latiendo en el pecho. Mis pensamientos corrían enloquecidos, chocando unos con otros como bestias acorraladas buscando una salida. Candidiasis, resfriada, cosas de mujeres. Cada sílaba que había escupido era una mentira calculada, y yo lo sabía con la certeza absoluta con la que sé que el sol sale por el este. Pero no le monté la gran escena, no rompí platos, no le grité, fingí haber sido apaciguado. Y lo hice por una razón muy clara y táctica. Si hubiera comenzado a gritarle como un loco en ese momento, si la hubiera sacado empujones de la cama agarrándola del brazo para forzar una confesión violenta, ella simplemente se habría cerrado herméticamente, habría entrado en una postura de defensa impenetrable, o peor aún, habría empacado una maleta y huido a refugiarse a casa de su madre, llorando como la víctima, y yo jamás, en toda mi vida, habría podido comprobar la verdad. Y yo necesitaba esa verdad desesperadamente. No la necesitaba para prolongar mi agonía o torturarme. La necesitaba para estar absolutamente seguro, para no volverme clínicamente loco carcomido por el veneno de la duda constante. Decidí que actuaría en silencio, bajo el radar, con una frialdad matemática. Recordé las lecciones de un antiguo curso de supervivencia y control de estrés que tomé años atrás, cuando trabajaba en zonas remotas de logística pesada. Mentalmente, mientras miraba el techo oscuro, tracé un plan de acción implacable. Paso número 1. No mostrar absolutamente ninguna emoción. Mantener la fachada del esposo confiado. Paso número 2. Analizar meticulosamente sus horarios de trabajo y rutina. Paso número 3. Pedir un par de días libres en el centro logístico sin que ella lo supiera y convertirme en su sombra. Yo sabía muy bien que Elena tenía sus días de descanso obligatorios los martes y los miércoles. Trabajaba como administradora y recepcionista en una pequeña clínica dental en el centro de la ciudad. Su horario podía variar en cuanto a horas de entrada y salida, pero esos 2 días consecutivos en casa eran sagrados e inamovibles. Yo, por mi parte, trabajaba de lunes a viernes, pero gracias a mis años de antigüedad y dedicación, tenía acumulados varios días de descanso que podía pedir sin goce de sueldo cuando lo necesitara. El jefe de operaciones del patio era un hombre razonable, un tipo duro, pero comprensivo con los problemas personales.
Sabía que si yo pedía un permiso de última hora era porque la situación era grave, y me dejaba ir sin hacer preguntas estúpidas. A la mañana siguiente me levanté mecánicamente a las 6 en punto, como hacía todos los días de mi vida. Elena seguía sumida en un sueño profundo. Me vestí en silencio con mi ropa de trabajo, me acerqué a la cama, me incliné y le deposité un beso mecánico y frío en la mejilla, simulando mi rutina matutina a la perfección. Salí del departamento y cerré la puerta tras de mí, pero no tomé el autobús hacia el trabajo. Me dirigí a la caseta de los supervisores en la entrada del Puerto Seco. Busqué al capataz de mi área y le dije sin rodeos: necesito 2 días de permiso por asuntos personales, sin paga. Problemas urgentes en casa. El capataz, un hombre mayor de bigote gris, me miró sorprendido levantando una ceja. Yo nunca, en 5 años, había faltado a un turno, pero asintió lentamente. Tómalos, Mateo. Pero que sepas que a partir del viernes tendrás que doblar turnos para cubrir el agujero que me dejas. Estuvimos de acuerdo. Salí caminando de las instalaciones polvorientas del centro logístico. Caminé un par de calles y me subí a mi viejo Nissan gris opaco. Encendí el motor que tosió un poco y arranqué. Pero no tomé la ruta hacia mi casa. Conduje por avenidas secundarias hasta llegar al barrio residencial de clase trabajadora donde alquilábamos nuestro departamento. Era una zona antigua, con edificios de 3 pisos, pintura descascarada en tonos pastel y un amplio patio central comunitario que siempre estaba saturado de vehículos estacionados. Conocía cada rincón de ese lugar, cada escalón roto del edificio, cada farola fundida. Aparqué el Nissan en el rincón más alejado y oscuro del estacionamiento, al lado de los enormes contenedores de basura verde. Desde esa posición estratégica tenía una línea de visión perfecta y sin obstrucciones hacia la pesada puerta de hierro de la entrada de nuestro bloque y también hacia las ventanas de nuestro balcón en el segundo piso. Apagué el motor del auto. No me bajé. Me recosté en el asiento, revisando mi plan en silencio. Mi esposa descansaba martes y miércoles. Estaría sola en casa. Hoy era martes. Me quedé allí sentado, con la vista clavada en los cristales de las ventanas. Las pesadas cortinas estaban completamente cerradas, bloqueando la luz de la mañana. Elena seguía durmiendo. Abrí la guantera, saqué un termo metálico abollado que contenía un café amargo que ya se estaba enfriando. Le di un sorbo que me raspó la garganta y me dispuse a esperar, inmóvil como una gárgola. El pequeño reloj digital en el tablero del auto marcaba las 7:15 de la mañana. Pasó una hora entera, larga y tediosa. A las 8:30 vi movimiento. Las cortinas de la sala se abrieron ligeramente. Por la rendija pude ver la silueta inconfundible de Elena usando su bata de baño rosa. La vi levantar los brazos en un bostezo prolongado y luego desaparecer hacia el interior. En mi mente imaginé cada paso de su rutina habitual: caminar hacia la pequeña cocina, llenar la jarra de agua, encender la estufa para calentar agua para el té, sentarse frente al televisor. Todo parecía absolutamente normal, nada que levantara la más mínima sospecha. Me quedé esperando, observando, hasta que dieron las 11 de la mañana. Nada inusual. Cuando el reloj marcó las 12 en punto del mediodía, el peso de la culpa empezó a aplastarme. Comencé a dudar severamente de mi propia cordura. Me decía que tal vez, solo tal vez, me había equivocado de manera monumental, que quizás Elena sí había dicho la verdad sobre su estado de salud, que esa maldita candidiasis era real y que yo me había convertido en un enfermo paranoico y celoso, fabricando historias de terror en mi propia cabeza por culpa del estrés del trabajo logístico. Mi mano ya estaba agarrando la llave en el contacto, dispuesto a encender el auto, regresar al departamento, abrazarla fuerte, pedirle perdón de rodillas por mis asquerosos pensamientos oscuros y dejar toda esa pesadilla atrás. Pero entonces, en ese preciso segundo, capté un movimiento por el espejo retrovisor. Hasta el patio interior, proveniente de la avenida principal, ingresó un automóvil que desentonaba violentamente con el entorno. Un vehículo que no pertenecía a ninguno de los vecinos de nuestra modesta clase social. Yo conocía de memoria los autos de todos los residentes, sedanes viejos, camionetas de trabajo golpeadas, pero este era un Audi plateado, un modelo deportivo del año en curso, impecable, pulido hasta brillar bajo el sol de mediodía, con rines deportivos y todas las ventanas tintadas de negro azabache.
El vehículo lujoso avanzó despacio y se estacionó justo frente a la puerta de entrada de nuestro bloque de departamentos. Me quedé paralizado, sin respirar. El termo metálico se resbaló de mis manos temblorosas y cayó al suelo del auto como un golpe sordo, derramando el resto del café frío sobre la alfombra. La puerta del conductor se abrió con suavidad y de su interior descendió un hombre. A través del espejo lateral de mi Nissan lo escruté de arriba a abajo. Era un sujeto joven, rondaría los 30 años, no más. De complexión atlética, alto, con un corte de cabello moderno y meticulosamente peinado, y vestido con una costosa chaqueta de cuero negro y unos jeans de diseñador que probablemente costaban lo mismo que mi salario de 2 meses enteros. Sus movimientos irradiaban una seguridad arrogante, una soltura natural. Caminaba con la ligereza de alguien que está acostumbrado a que el mundo entero se aparte para dejarle paso, y a que todas las puertas se abran mágicamente ante él. En su mano derecha sostenía una pequeña y elegante bolsa de papel. Quizás llevaba comida fina o algún tipo de obsequio, no pude distinguirlo bien. El sujeto giró la cabeza a la izquierda y a la derecha, echando un vistazo rápido y despreocupado al vecindario, casi con desdén, y luego caminó directo hacia la puerta de nuestro edificio. Yo observaba, con los ojos muy abiertos, incapaz de apartar la vista, cómo aquel extraño levantaba la mano hacia el teclado numérico del intercomunicador. Empezó a teclear los números. Mi corazón se detuvo de golpe. El código que introdujo era exactamente nuestro código personal. Elena le había proporcionado la contraseña de seguridad de nuestro hogar. Vi cómo el sujeto tiraba del asa, abría la pesada puerta principal de hierro y desaparecía en el oscuro interior del pasillo del edificio. Escuché el eco metálico de la puerta al cerrarse detrás de él. El tiempo se volvió una tortura lenta. Conté los segundos en mi cabeza. Unos instantes después, en la ventana de nuestro departamento, allá arriba, en el segundo piso, en la tercera ventana contando desde la esquina del bloque, vi cruzar una sombra veloz. La luz natural no me permitía distinguir los rasgos faciales con claridad, pero la forma de los hombros, la corpulencia, dejaba claro sin lugar a dudas que se trataba de una silueta masculina. Segundos más tarde, la luz de la sala de estar se encendió desde dentro. «No», susurré para mí mismo, mi voz sonando como un gemido ahogado en la pequeña cabina del auto. «No, por favor, Dios mío, que no sea esto». Sentí como las entrañas se me desprendían. Una ola de frío polar, un escalofrío nauseabundo, comenzó a subir desde la boca de mi estómago, expandiéndose por mi pecho hasta asfixiarme en la garganta. Mis manos, aferradas al volante de plástico, empezaron a temblar con una violencia descontrolada, un espasmo tan fuerte que no podía mantenerlas quietas. Mi respiración se cortó, volviéndose corta, rápida, jadeante, como si estuviera a punto de ahogarme en el asiento. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, buscando calmar el ataque de ansiedad, pero la oscuridad bajo mis párpados solo sirvió de pantalla para proyectar la imagen mental más dolorosa que he experimentado en mi vida. Imaginé a Elena abriendo la puerta de nuestra casa, con esa sonrisa radiante que yo amaba, dejando entrar a este intruso. No sabía su nombre, no sabía a qué se dedicaba, pero en ese preciso instante, una ola de odio visceral, puro y animal, nació en mis entrañas, una rabia ardiente y destructiva contra él. Abrí los ojos nuevamente y miré la pantalla digital del reloj en el tablero. 12:15 del mediodía. Habían pasado apenas 15 minutos desde que él entró. Yo continuaba atrincherado en mi auto, con la mirada soldada a nuestra ventana como si estuviera encadenado a ella. Mi cerebro procesaba cada segundo que pasaba, anticipando el momento fatídico en que las cortinas de la sala se cerraran, la luz se apagara y la devastadora verdad se consumara de forma irrefutable frente a mis narices. Sin embargo, la luz de la sala seguía brillando. De vez en cuando, la silueta de Elena pasaba frente al cristal. Parecía estar atareada en la pequeña cocina, haciendo movimientos que sugerían que servía té, o tal vez preparando algo de comer, cortando ingredientes. En un momento vi su silueta de perfil, con la cabeza echada hacia atrás, riendo a carcajadas por algo que él le había dicho desde el interior de la sala, riéndose con alguien a quien yo no podía ver. A las 12:30 en punto, la luz amarilla de la sala se extinguió. Al mismo tiempo, se encendió la luz en el dormitorio.
nuestro dormitorio. Allí donde estaba nuestra cama matrimonial, el mismo lugar donde Elena dormía abrazada a mí todas las noches. Las cortinas de esa habitación no estaban completamente cerradas. Había quedado una fina rendija vertical de unos pocos centímetros separando las telas. A través de ese estrecho espacio pude ver cómo las sombras se proyectaban sobre el techo pintado de blanco. Eran dos sombras moviéndose, una pequeña, de formas femeninas, y otra mucho más grande y ancha, inconfundiblemente masculina, entrelazadas. Me quedé sentado en la penumbra del auto, contando cada minuto como si me estuvieran clavando agujas bajo las uñas. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de agonía pura. Y mientras esperaba, sentía que algo vital, algo luminoso dentro de mi alma, se marchitaba y moría definitivamente. Lo primero en apagarse fue la esperanza de que hubiera una explicación inocente. Luego murió el amor ciego que le tenía. Y finalmente se extinguió hasta la última gota de piedad o empatía hacia ella. Y sobre las cenizas de esos sentimientos hermosos germinó y creció una determinación oscura, gélida, cortante y letal. A las 12:55 abrí la puerta de mi Nissan y puse un pie en el asfalto. Mis rodillas temblaban de tal manera que apenas podían sostener mi propio peso, pero obligué a mis músculos a responderme. Forcé a mi cuerpo a moverse hacia adelante. Crucé el amplio patio adoquinado con pasos largos, pesados y decididos, subiendo los desgastados escalones del pórtico de entrada de 2 en 2. Saqué el manojo de llaves de mi bolsillo. Mi mano derecha temblaba tanto que el metal chocaba ruidosamente, y me costó varios segundos lograr insertar la llave correcta en la cerradura de hierro. El mecanismo crujió con un clic sonoro. Empujé la pesada puerta, entré al pasillo mal iluminado del edificio y comencé a subir los escalones hacia el segundo piso, el sonido de mis botas de trabajo resonando como golpes de un tambor fúnebre. Al llegar frente a la puerta de madera pintada de blanco de nuestro propio departamento, me detuve en seco. Me quedé inmóvil, paralizado durante un segundo que pareció eterno, y luego acerqué el lado derecho de mi cabeza hasta pegar mi oreja contra la superficie de la madera. Desde el interior de nuestra casa, filtrándose a través de la puerta, llegaban voces muy claras. Escuché la voz de Elena. Era un sonido alterado, excitado, lleno de jadeos y pequeños gemidos entrecortados, un sonido íntimo y crudo, y junto a ella, una voz masculina. Profunda, de tono bajo, calmada, pero que destilaba un aire de dominación, susurrando palabras ininteligibles, pero como una cadencia hipnótica. Yo no lograba comprender las palabras precisas que intercambiaban, pero las vibraciones, el ritmo y el tono de esos sonidos eran dagas clavándose directamente en mis tímpanos. Esa modulación ronca, esa respiración agitada, eran los mismos sonidos, el mismo ambiente de intimidad que yo solo había escuchado en la penumbra de nuestra habitación cuando Elena y yo estábamos juntos. En ese instante exacto, mi cerebro se apagó. Dejé de razonar, dejé de pensar en las consecuencias. Inserté con violencia mi llave en nuestra puerta principal y giré el cilindro de metal. La puerta no estaba asegurada con el cerrojo interior. Entré al pasillo del departamento como un huracán. No me quité la pesada chaqueta azul de logística. Pateé mis botas hacia un rincón, sin detener mi avance agresivo, y convertido en una bestia ciega de rabia, cargué directamente hacia la puerta del dormitorio. Y entonces llegamos al principio de esta pesadilla. Al estruendo de la puerta estallando contra la pared, a la imagen imborrable que se tatuó a fuego en mi memoria por el resto de mis días. Nuestro cuarto, nuestra cama. La que habíamos comprado juntos, ahorrando mes tras mes, ahora convertida en un escenario grotesco. Las sábanas blancas estaban revueltas, arrugadas, tiradas de cualquier forma. El edredón estaba amontonado en el suelo de madera. Elena estaba allí, montada a horcajadas sobre el cuerpo de aquel intruso. Estaba completamente despeinada, con el rostro enrojecido por el esfuerzo físico, con su cabello oscuro desparramado por la espalda y los hombros sudorosos. Debajo de ella, el hombre joven estaba acostado sobre su espalda. En la silla de madera que estaba a los pies de la cama, descansaban, perfectamente ordenados y doblados con meticuloso cuidado, su costosa chaqueta de cuero y sus jeans de marca. Ese pequeño detalle, esa ropa tan pulcramente doblada,
indicaba claramente que él no había llegado con prisas, que no había sido un arrebato incontrolable de pasión momentánea. Él había venido dispuesto a disfrutar de la situación cómodamente, tomando todo el tiempo del mundo en mi propia casa. Ambos cuerpos quedaron congelados en el tiempo, en el instante mismo en que las bisagras de la puerta cedieron ante mi patada. Elena giró su cuello con brusquedad hacia mí. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente hasta mostrar el blanco completo alrededor del iris, deformados por un terror primario y absoluto. Su boca se abrió en un intento de hablar, de gritar, pero de su garganta no salió ni un solo sonido coherente en el primer segundo. Después, liberó ese alarido salvaje, agudo, que casi me perfora los tímpanos. En un ataque de pánico absoluto, chillaba como un animal herido mientras tiraba de las cobijas para tapar su cuerpo, enredándose con la base de la cama, rogándome a gritos que no lo golpeara, prometiendo desesperadamente que todo tenía una explicación lógica. El hombre que estaba debajo de ella también reaccionó, saliendo de su parálisis inicial. Trató de escabullirse por el costado del colchón, arrastrándose como una serpiente hacia la orilla para alejarse de mi alcance. Extendió un brazo largo hacia la silla donde reposaban sus prendas de vestir, intentando agarrar sus pantalones, y al mismo tiempo empezó a balbucear excusas con un tono de voz que pretendía ser conciliador, falsamente amistoso, y que me dio náuseas. Tranquilo, amigo, cálmate. Vamos a hablarlo como adultos racionales. Las cosas no son como tú crees que son. Tu esposa fue la que quiso. Tu esposa sola fue la que... Esa frase miserable quedó flotando en el aire. Tu esposa sola. Esas palabras exactas, pronunciadas con ese tono cobarde y despectivo, fueron la gota de veneno que desbordó el vaso de mi cordura. Mientras el sujeto estiraba su brazo musculoso para agarrar sus jeans de miles de pesos, articulando estupideces para salvar su propio pellejo, a mí ya no me importaba escuchar una sola palabra más. Solo un pensamiento retumbaba dentro de mi cráneo, cerrado como un martillo neumático incesante. Se estaban burlando de mí en mi propia cara. Yo vi a ese macho alfa, a ese individuo perfumado, seguro de sí mismo, arreglado y presumido, intentando vestirse tranquilamente para salir caminando por mi puerta, para marcharse de mi hogar como si no hubiera pasado nada, dejando a sus espaldas los escombros humeantes de mi familia destruida, mi confianza pisoteada en el barro y una vida entera que él había aniquilado sin siquiera despeinarse. Y mientras observaba a Elena chillar, encogiéndose en la esquina de la cama cubierta a medias, me golpeó la revelación más dolorosa de todas. Ellos jamás me tuvieron miedo, ni siquiera me respetaban. Durante todo este tiempo, mientras planeaban sus encuentros, yo no existía en sus mentes. Para ellos, yo era un completo idiota, un estorbo necesario, un peón incauto que salía de madrugada hacia el patio de maniobras a ensuciarse de grasa para atraer el dinero, mientras ellos convertían mi hogar en su parque de diversiones privado. Se estuvieron burlando de mí. Esa certeza me atravesó el cuerpo como una descarga de miles de voltios. Solté un rugido sordo y me abalancé sobre mi rival. Crucé la pequeña habitación en 2 zancadas inmensas que consumieron toda la distancia. Mi mano callosa, fortalecida por años de levantar cajas de carga pesada en los muelles, se cerró como una garra de acero alrededor del hombro desnudo del sujeto, justo cuando éste intentaba subir la cremallera de su pantalón, y tiré de él hacia mí con una fuerza descomunal. El hombre perdió el equilibrio de inmediato, sus pies resbalaron y cayó de espaldas contra la orilla del colchón. Pero era ágil. Instantáneamente rebotó y trató de ponerse de pie para enfrentarme. No se lo permití. Me lancé sobre él cayendo con todo el peso de mi cuerpo, aplastándolo contra las mantas revueltas, y cerré mi puño derecho en una roca sólida. En la confusión del forcejeo inicial, mi codo chocó contra la mesita de noche. Escuché el sonido cristalino de objetos cayendo, pero no me importó. ¡Por el amor de Dios, detente! ¡Déjalo ya! ¡Voy a llamar a la policía!, chillaba Elena, saltando sobre el colchón. El individuo al que estaba aplastando resultó ser sorprendentemente fuerte. Era más joven que yo, sus músculos estaban tensos y era rápido en sus reacciones. Se retorció como un pez fuera del agua, me empujó con las rodillas y logró incorporarse.
Pero mi mente ya estaba muy lejos de cualquier control racional. Había cruzado la línea roja. Mi brazo derecho, movido por el instinto ciego de la venganza, barrió frenéticamente la superficie de la cómoda de madera, y mis dedos se cerraron alrededor del primer objeto pesado que encontraron. Era un enorme y macizo cenicero de cristal tallado que Elena guardaba como adorno para las visitas importantes. Lo levanté en el aire, apretando el cristal frío, y bajé mi brazo con todo el impulso de mi cuerpo. El hombre se agachó para esquivar el golpe directo a su cráneo. El pesado cristal pasó rozando su rostro y se estrelló de lleno contra la pared, justo en el centro del gran espejo enmarcado. El cristal del espejo estalló con una explosión brillante. Una telaraña de grietas se expandió por toda la superficie y una lluvia de cientos de fragmentos afilados cayó sobre nosotros. El tintineo de los vidrios rotos lloviendo sobre el suelo de madera, los gritos histéricos e intermitentes de Elena, el rugido gutural y defensivo del hombre, mi propia respiración ronca que parecía el fuelle de una fragua industrial. Todos esos sonidos se mezclaron formando una cacofonía salvaje, un ruido caótico y ensordecedor que llenaba el cuarto. La situación degeneró en una pelea callejera sucia y brutal a ras de suelo. El sujeto, sangrando por un corte en la ceja, intentaba desesperadamente protegerse el rostro, levantando ambos antebrazos frente a su cara, lanzando patadas a ciegas al aire. Pero yo tenía la ventaja del peso, de mi envergadura de obrero y, sobre todo, del fuego ardiente de una ira insaciable. Gruñía como un animal rabioso. En mis ataques ya no quedaba ni un solo rasgo de comportamiento humano civilizado. Era pura destrucción impulsada por el dolor visceral. Detrás de nosotros, Elena corría de un lado a otro en un ataque de pánico, como un teléfono celular pegado a la oreja, marcando números de emergencia con los dedos temblorosos y gritando incoherencias al operador. Desde el otro lado de las delgadas paredes del edificio, escuché a los vecinos golpear con fuerza. Al principio eran golpes tímidos con los nudillos, pero rápidamente se convirtieron en fuertes puñetazos, exigiendo silencio. Pude escuchar una voz gruesa desde el rellano gritando: «¡Abran esa puerta de inmediato! ¡Ya llamamos a la policía! ¡Vienen en camino!». Pero yo estaba sordo. No escuchaba las advertencias, ni las sirenas distantes. Mi conciencia solo regresó al mundo real cuando sentí que unas manos inmensamente fuertes y entrenadas me agarraban por detrás, sujetando mis hombros y tirando de mí hacia atrás con violencia, arrancándome de encima del cuerpo magullado de mi rival. Me torcieron los brazos hacia mi espalda, forzando mis articulaciones. Di un fuerte tirón, gruñendo como un perro de presa al que le quitan el hueso, pero una voz firme, autoritaria e implacable me gritó al oído: «¡Al suelo! ¡Quédese inmóvil ahora mismo! ¡Somos la policía!». Cuando la niebla roja de la furia comenzó a disiparse y pude procesar mi entorno, la habitación parecía una zona de desastre. Estaba llena de uniformes azules de agentes de policía y de los colores brillantes de los paramédicos del servicio de emergencias. Yo estaba tendido de bruces sobre el piso de madera, con el lado derecho de mi cara aplastado contra el polvo y los pequeños cristales rotos. Mis brazos estaban torcidos dolorosamente hacia atrás, y sentí el frío metálico y el clic de las esposas de acero cerrándose apretadamente alrededor de mis muñecas. Giré la cabeza lentamente, raspando mi mejilla contra el piso. Junto a mis pies montaban guardia dos oficiales fornidos con las manos listas sobre sus cinturones tácticos. A unos metros de distancia, otros dos paramédicos trabajaban febrilmente arrodillados sobre el cuerpo inerte de aquel hombre. El sujeto estaba completamente quieto. Su rostro era una masa irreconocible, hinchado de manera alarmante, manchado de sangre roja oscura. Su ojo izquierdo estaba cerrado e inflamado. Un enorme hematoma morado cubría su mejilla. Emitía un ronquido ahogado al respirar, y pude ver que de la comisura de sus labios destrozados brotaba una espuma ligera de color rosado. «Tiene una fractura severa en el maxilar inferior, probablemente astillada, y signos claros de conmoción cerebral», informó en voz alta uno de los paramédicos experimentados a su compañero de radio. «Preparen la camilla rígida, vamos a tener que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos». Los vecinos habían cumplido su amenaza. Alguien del primer piso, horrorizado por el estruendo de los muebles rompiéndose y los gritos desgarradores, había marcado el número de emergencias.
Una patrulla de la zona había llegado en un tiempo récord de 7 minutos al bloque residencial, y la ambulancia había llegado pisándoles los talones cuando la operadora del sistema clasificó el evento como una agresión con traumatismos graves en curso. En una esquina remota del cuarto, acorralada y encogida sobre sí misma, estaba Elena. Se había envuelto torpemente en su bata rosa y gruesa. Lloraba desconsoladamente. Su cuerpo entero se sacudía con espasmos, sorbía por la nariz de manera ruidosa y se limpiaba las lágrimas y la mucosidad con la manga de la prenda. Pero lo que me destrozó por completo fue ver que, mientras hacía todo ese teatro de víctima destrozada, sus dedos se movían a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla iluminada de su teléfono inteligente, escribiendo frenéticamente mensajes de texto, sin ni siquiera mirar las teclas. «Le estoy escribiendo a mi abogado ahora mismo», susurró ella como una voz venenosa cuando notó que yo la observaba desde el suelo, clavando sus ojos enrojecidos en los míos. «Estás totalmente enfermo de la cabeza. Eres un maldito psicópata. Estuviste a segundos de asesinarlo». Cargaron al individuo ensangrentado en la camilla y se lo llevaron de urgencia al hospital en medio del ajetreo. Elena continuaba lloriqueando de forma patética en su esquina mientras enviaba mensajes sin parar. A mí, 2 policías me tomaron por los brazos, me levantaron del piso con brusquedad y me sacaron a empujones de mi propio hogar hacia el rellano de las escaleras. Todas las puertas de los departamentos del piso estaban abiertas. Las cabezas de los vecinos asomaban curiosas, susurrando y señalándome. Una señora anciana del 3er piso, envuelta en un chal, se persignaba repetidamente al verme pasar esposado y cubierto de rasguños. Un muchacho joven, el que vivía al final del pasillo, sostenía su teléfono celular en alto, grabando toda la escena humillante. Alcancé a ver el brillo de la lente de la cámara apuntando hacia mi rostro sudoroso. «Ya está», pensé como una resignación vacía. Para mañana por la mañana, este espectáculo miserable estará circulando en todas las redes sociales. Me metieron a empujones en la parte trasera del coche patrulla policial. Un oficial me registró de arriba a abajo, palpando mis bolsillos, buscando armas, y me hizo las preguntas rutinarias de protocolo de seguridad con voz monótona. Yo respondía a todo con monosílabos, con la voz apagada, manteniendo la mirada vacía fija en el respaldo de plástico del asiento delantero. No sentía nada, estaba hueco. Luego encendieron las luces giratorias, el motor rugió y me trasladaron al edificio principal del Departamento de Justicia. Esa misma noche, el fiscal de turno abrió un expediente oficial en mi contra. El cargo formal era extremadamente serio: delito de lesiones corporales agravadas. El calvario del proceso judicial se arrastró de manera agónica durante 3 largos meses. La investigadora asignada a mi caso era una mujer joven, de aspecto profesional, pero con los ojos enmarcados en ojeras que delataban cansancio crónico. Me citó a la sala de interrogatorios varias veces, siempre haciéndome sentar en una silla de metal frente a una mesa gris. Repetía la misma secuencia de preguntas una y otra vez, tratando de encontrar fisuras en mi relato, escarbando en los detalles más mínimos de aquel día. ¿Por qué motivo había ido a la casa en ese horario específico? ¿Cuál era mi objetivo al golpearlo de esa manera? ¿Por qué no me detuve cuando mi esposa me lo suplicó? Yo no tenía nada que ocultar, así que le relaté los hechos exactamente como sucedieron, sin omitir ni añadir nada. Le hablé sobre el hallazgo fortuito de la ropa interior en la cesta del baño, sobre el olor inconfundible, sobre mis sospechas crecientes, sobre los días libres que pedí en la empresa de logística sin avisar, sobre la espera en el estacionamiento y sobre el infierno que vi al abrir la puerta de mi habitación. «Usted debe comprender la ley, señor Mateo», me dijo la investigadora en la última sesión, dejando su bolígrafo metálico sobre la carpeta de documentos y mirándome con una mezcla de severidad y leve lástima. «Bajo ninguna circunstancia legal tenía usted el derecho de entrar a la fuerza de esa manera y agredir físicamente a una persona. Ese departamento es mi hogar», le respondí, mi voz sonando ronca, desgastada por la fatiga mental. «Ese lugar es mío y de ella. Lo pagamos a medias». «Puede ser», concedió ella como un suspiro. «Pero el sujeto agredido tiene plenos derechos legales como víctima. Él ha testificado bajo juramento que fue su esposa quien lo invitó libremente a pasar a la residencia, que era un invitado consentido y que mantenían una relación de carácter íntimo por mutuo acuerdo entre adultos.
Los golpes y traumatismos que usted le infligió de manera intencional le causaron una fractura múltiple en la mandíbula que requirió cirugía reconstructiva, además de 3 costillas rotas y un traumatismo cráneoencefálico de grado moderado a severo. Ante los ojos de la justicia penal, eso constituye un daño físico agravado y premeditado. Las penas son muy estrictas. Ese infeliz estaba en la cama con mi propia esposa, repliqué con voz sorda, sintiendo que la pared de la sala se me cerraba encima. En mi propia cama, sobre mis sábanas. A nivel personal, lo lamento mucho, de verdad, dijo la investigadora, encogiéndose de hombros, mostrando la impotencia del sistema. Pero el Código Penal es muy claro. Usted, al descubrir la infidelidad, tenía varias opciones civilizadas a su disposición. Podía solicitar el divorcio inmediato, iniciar los trámites para la partición equitativa de los bienes gananciales, pelear en los tribunales familiares. En lugar de utilizar los canales legales, usted decidió ejecutar una venganza violenta por mano propia, eligió la violencia, y por eso será juzgado. El juicio penal fue devastadoramente breve, un trámite frío y burocrático. El juez a cargo, un hombre de edad avanzada, calvo y con una expresión permanente de asco y desprecio en el rostro, escuchó los alegatos de ambas partes desde lo alto de su estrado de madera. Revisó los extensos informes médicos de los peritos que detallaban las graves heridas del amante. Revisó las declaraciones transcritas de los vecinos asustados. Pero lo peor de todo fue presenciar a Elena subir al estrado. Ella declaró abiertamente como testigo estrella a favor de la fiscalía en mi contra. Desde la silla de los testigos, con voz temblorosa, admitió sin tapujos frente a la sala repleta que me había sido infiel repetidas veces. Confirmó que, en el instante preciso en que yo derribé la puerta, ella y la víctima, un hombre llamado Carlos, estaban involucrados en un acto de intimidad sexual. Sin embargo, su argumento central fue que mi descubrimiento no me otorgaba ninguna clase de autorización legal o moral para actuar como un animal salvaje. Estaba aterrorizada, su señoría, gimoteó ella en la sala del tribunal, secándose las lágrimas falsas con un pañuelo de papel y evitando mirar hacia la mesa de la defensa donde yo estaba sentado. Estaba segura de que ese monstruo iba a asesinarnos a los dos a sangre fría. Tenía la mirada de un psicópata enfurecido, fuera de sí. El afectado directo, el hombre de la chaqueta de cuero, hizo su entrada dramática en la sala de audiencias. Llevaba un complejo aparato de fijación ortopédica que mantenía su mandíbula inmovilizada, limitando su capacidad de hablar claramente, y caminaba apoyándose pesadamente en un bastón de aluminio debido a las lesiones internas. Además del proceso penal para encarcelarme, había interpuesto una enorme demanda civil adjunta, exigiendo una compensación económica astronómica por daños físicos, secuelas psicológicas y estrés moral. La cifra rondaba el $500,000, una suma exorbitante para mí. Mi abogado defensor, un hombre de edad avanzada, vestido con un traje desgastado que olía a tabaco rancio, que me había sido asignado por el sistema de defensa pública gratuita, hizo un esfuerzo mediocre. Trató de convencer al jurado de que yo había reaccionado bajo un estado de conmoción emocional incontrolable, un estado de arrebato repentino. Pero la estrategia de la fiscalía fue demoledora. Demostraron que mis acciones fueron calculadas. Yo había solicitado formalmente tiempo libre en la central de logística con anticipación. Había esperado pacientemente escondido dentro de un vehículo. Había espiado la entrada. La conclusión judicial fue rotunda. Mi ataque había sido planificado meticulosamente y ejecutado con plena conciencia. La Corte no encuentra ningún tipo de circunstancia atenuante válida para la gravedad del ataque, pronunció el juez, golpeando su mazo de madera con autoridad. El veredicto final cayó como una lápida. 2 años exactos de privación de libertad en un centro penitenciario de seguridad intermedia. Escuché la lectura formal de la sentencia sin emitir un solo quejido, sin mover un solo músculo. Solo apreté la mandíbula inferior con tanta presión que sentí un dolor agudo en las encías. Ahora, han transcurrido 4 largos meses desde aquel día, el encierro. Una celda angosta compartida con otros 7 reclusos de rostros demacrados. El ambiente aquí adentro está permanentemente impregnado por el olor agrio del jabón barato de barra, el humo espeso del tabaco ilegal que los internos fuman a escondidas
y el olor a humedad de las sábanas grises y ásperas que nunca parecen secarse del todo. Hoy por la tarde estaba sentado en el borde de la litera metálica inferior que me habían asignado, con la espalda apoyada contra la pared de concreto pintada de verde pálido, mirando fijamente hacia la pequeña ventana cuadriculada, reforzada con gruesos barrotes de acero oxidado. Allá afuera, en el mundo libre, estaba nevando. Era la primera nevada intensa del año. Los pesados copos blancos caían en silencio, aterrizando sobre los rollos de alambre de púas cortantes que coronaban el muro perimetral. Se derretían por un instante, y luego seguían cayendo incesantemente para formar una capa helada. Cerré los ojos con cansancio, buscando descansar la vista. Y de inmediato, como si me hubieran inyectado un alucinógeno, vi revivir frente a mis pupilas cerradas, como una claridad aterrorizante y dolorosa, aquella fatídica noche en el baño de mi hogar. El tubo de luz amarilla zumbando, la rústica cesta de mimbre arrinconada junto a la lavadora, el encaje negro enredado entre mi ropa de trabajo, las manchas, el olor. Una pregunta se deslizó en mi mente como una serpiente venenosa. ¿Qué habría pasado si, por azares del destino, yo no hubiera decidido revisar el interior de esa cesta de ropa sucia? Si esa noche, cegado por el agotamiento del centro logístico, simplemente hubiera arrojado al piso mi chaqueta manchada de aceite, hubiera tomado una ducha rápida, me hubiera secado y me hubiera arrastrado directamente a la cama a dormir. Jamás me habría enterado. Habría continuado mi vida diaria despertando al lado de esa mujer, preparando el café para ambos, creyendo ciegamente en ella, amándola con toda mi alma, construyendo nuestro futuro juntos. ¿Acaso habría sido eso preferible? ¿Es posible que la ignorancia total y absoluta sea, paradójicamente, la verdadera clave para la felicidad humana? Abrí los ojos nuevamente, despejando la visión de la nieve. Miré hacia el otro lado de la celda. Mi compañero, un hombre robusto, cubierto de tatuajes caseros en los brazos, estaba concentrado rebanando pacientemente un trozo de pan duro sobre la superficie metálica de su mesita de noche. Al verlo en este hoyo, en este pozo de miseria donde terminan los errores, mi mente encontró la respuesta correcta, clara y contundente. No, me afirmé en voz baja, casi inaudible. La ignorancia jamás es sinónimo de felicidad. La ignorancia es simplemente la forma más humillante del autoengaño. Es vivir en un mundo de fantasía mientras te pisotean por la espalda. Tarde o temprano, en una semana, en un mes o al año siguiente, el engaño, la traición, el amante habrían salido a la superficie de manera incontrolable, destrozándolo todo. Y en ese escenario futuro, enterándome meses después, la humillación habría sido tan inmensamente más grande, el dolor tan profundo por el tiempo extra perdido creyendo una mentira, que mi explosión de furia habría sido aún más destructiva, y tal vez la sentencia habría sido el triple de larga. Sin embargo, encontrar la lógica racional en esta desgracia no lograba anestesiar el dolor punzante en mi pecho. Elena no perdió el tiempo. Pocas semanas después de que me encerraran, presentó la demanda de divorcio unilateral por abandono de hogar y condena penal. Aprovechando los poderes legales, ejecutó la venta rápida de nuestra parte de las posesiones materiales. Vació nuestra cuenta bancaria de ahorros conjunta y tan solo 6 meses después del incidente, comenzó a dejarse ver públicamente, en restaurantes de lujo, paseando del brazo con un hombre nuevo. Me enteré de todos estos detalles miserables gracias a una carta arrugada que me entregaron clandestinamente durante el último día de visitas permitidas en la prisión. El remitente era mi único amigo leal, un compañero operario de montacargas del centro logístico llamado Sergio, el único conocido que no me había dado la espalda ni me había juzgado por mis acciones. Escuché en el barrio que tu exesposa Elena ya vendió de remate el departamento donde vivían. Me relataba Sergio en la carta, escrita como una caligrafía desordenada, gruesa y con faltas de ortografía, sobre una hoja de papel a cuadros. Remató el departamento de 2 habitaciones, los muebles, e incluso logró vender tu viejo auto, el Nissan gris. Los vecinos cuentan por ahí que ahora vive públicamente en concubinato con ese mismo tipo estirado a que le rompiste la cara. Se fueron de viaje juntos de vacaciones, muy felices, al sur del país. Seguramente se repartieron todo el dinero de tus bienes para darse la gran vida. Mantente fuerte en ese agujero, hermano mío.
aguanta el golpe. Leí esa carta arrugada 3 veces consecutivas, de principio a fin. Luego, con movimientos lentos y metódicos, la doblé en un pequeño cuadrado perfecto, como si fuera origami, y la oculté cuidadosamente bajo el delgado y maloliente colchón de espuma de mi litera. No derramé ni una sola lágrima. Llorar abiertamente dentro de los muros de una prisión significa mostrar el punto débil, mostrar la garganta al enemigo. Significa revelar vulnerabilidad ante depredadores, y en este submundo carcelario, a los débiles se los devoran vivos en cuestión de días. Mantuve mi expresión pétrea, simplemente me di la vuelta, hundí mi rostro contra la almohada amarillenta que olía a sudor ajeno, y permanecí tendido en esa posición rígida durante horas enteras, sin moverme, hasta que sonó la campana metálica llamando a la verificación nocturna de los reclusos. Dentro de mi cabeza oscura, como en un cine abandonado, se proyectaban fragmentos desordenados y nostálgicos de mi vida anterior con ella. El día brillante de nuestra modesta boda por lo civil, el vestido sencillo que ella llevaba, la forma en que su risa cristalina resonaba en el juzgado, mientras firmábamos los papeles del matrimonio. El recuerdo claro de mí mismo cargándola en brazos, como dictaba la tradición, cruzando alegremente el viejo puente de piedra del centro de la ciudad, mientras nuestros amigos nos lanzaban arroz. Las largas noches haciendo cuentas en la mesa de la cocina, contando cada moneda para poder dar el pago inicial del departamento. El día de nuestro 3er aniversario, cuando, con mucho esfuerzo, fui a la tienda departamental y le compré como sorpresa ese conjunto de lencería negra fina. Ese maldito conjunto exacto de ropa interior, pensé, sintiendo el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Ese mismo encaje negro de lujo en el que años más tarde ella recibiría a otro hombre, abriendo las piernas en nuestra propia cama matrimonial comprada con mis turnos nocturnos. Lentamente me reincorporé y me senté sobre la dura superficie metálica de la litera. Subí las rodillas hasta abrazarlas contra mi pecho ancho. Emití un susurro extremadamente silencioso, cuidando que el sonido no viajara más allá de mis propios oídos en medio de la oscuridad de la celda, donde todos los demás roncaban. Yo no soy un asesino por naturaleza. Me repetí a mí mismo como un mantra salvador. Yo no soy una bestia salvaje, desprovista de raciocinio humano, ni un psicópata violento como la fiscalía me pintó. Yo fui única y simplemente un buen hombre. Un hombre de clase trabajadora que amó demasiado y que cometió el imperdonable error de entregar su confianza ciega y absoluta. Y luego vino la revelación más triste, el descubrimiento más aterrador que un hombre enamorado puede llegar a comprender sobre la naturaleza humana. A un hombre de bien, a un individuo sólido y de principios fuertes, la mujer que ama de verdad no necesita destruirlo clavándole un cuchillo. No necesita dispararle un arma, ni siquiera necesita levantarle la voz en una discusión acalorada. Puede pulverizar su alma entera, arruinar su futuro y mandarlo al infierno a pudrirse, utilizando, en medio de la noche tranquila, el arma más letal y silenciosa de todas. Una mentira minúscula, una mentira asquerosa, descarada y patética. Al pronunciar esas últimas palabras en la oscuridad de mi mente, mi monólogo interno se quebró. Mi barrera emocional tembló peligrosamente, pero me obligué a apretar los dientes y aferrarme a la realidad. No podía darme el lujo de derrumbarme por completo. El calendario era claro. Me quedaban exactamente 20 meses de condena por cumplir en esta jaula de cemento. 20 meses eternos, y tenía que encontrar la manera de sobrevivir cada uno de ellos, día tras día, y debía hacerlo no alimentando una fantasía de venganza sangrienta contra ella o contra su amante. Debía sobrevivir pura y exclusivamente por mí mismo, para salir algún día por esa inmensa puerta de hierro de la prisión, respirar aire libre y reconstruir un hombre nuevo desde las cenizas absolutas. Una nueva vida libre de la influencia tóxica de ella. Una vida libre de la mentira sistemática, libre de la carga de otorgar una confianza que en el mundo real puede ser destrozada y vendida por un par de monedas y un poco de lujuria barata como el primer imbécil que conduzca un auto de lujo. Yo era plenamente consciente mientras miraba las sombras alargadas de los barrotes proyectadas sobre el piso sucio de la celda,
de que el proceso iba a ser un infierno prolongado. Sabía perfectamente que las cicatrices invisibles de esa traición iban a quedarse grabadas a fuego en mi psique por el resto de mi existencia. Sabía, con dolorosa certeza, que pasaría muchos años antes de que pudiera tolerar mirar una prenda íntima de encaje negro sin que un escalofrío helado, una náusea repentina, me recorriera la espina dorsal. Sabía que sufriría de terrores nocturnos, despertándome a gritos, empapado en sudor frío en mitad de la madrugada, reviviendo obsesivamente la escena de aquella puerta astillándose, la habitación revuelta, las sombras grotescas de los dos amantes reflejadas en nuestro techo blanco. Pero, a pesar de todo, a pesar del terror y del dolor que me devoraba por dentro en esta fría prisión, sabía que lograría sobrevivir y prevalecer a largo plazo. Porque en el fondo de mi corazón, a pesar del daño brutal que había provocado la pelea, mi esencia seguía intacta. No era ni un asesino, ni una bestia, sino tan solo un trabajador de la logística que había creído demasiado en un falso cuento de hadas. Y ella había logrado reducir mi mundo a escombros, no como un ataque frontal de fuerza brutal, no amenazándome físicamente. Ella había dinamitado los pilares de mi existencia con una diminuta e infame falsedad, susurrada en la penumbra de nuestra habitación conyugal, mirándome directamente a los ojos, cuando tuvo el descaro inaudito de fingir inocencia y decir, es una simple infección por candidiasis. Y lo peor, el pecado imperdonable por el que ahora estaba purgando mi condena, no era solo su mentira en sí. Lo peor era que en ese primer momento de shock en el borde de nuestra cama, ciego por el amor que le profesaba, me lo había tragado por un segundo. Me había creído la mentira. Esa vez caí en la trampa. Fui el tonto útil. Pero juré sobre mi propia vida encerrado en esa mazmorra que nunca, jamás, en lo que me restaba de existencia sobre la faz de la tierra, permitiría que otro ser humano me hiciera algo igual. Se acabó. Todo se acabó para siempre, me dije a mí mismo, endureciendo mi corazón, mirando el techo agrietado y manchado de la oscura celda penitenciaria. Punto final a esa vida. Que se pudran los dos. Más allá de la pequeña ventana enrejada, la tormenta de nieve arreciaba con una furia silenciosa y gélida sobre la ciudad, y yo sabía que, en algún lugar lujoso, a muchos kilómetros de distancia, al otro lado del infranqueable muro de hormigón coronado de alambres afilados, Elena seguramente estaba recostada riendo a carcajadas en los brazos cálidos de un hombre nuevo, dentro de un departamento lujoso y ajeno, bebiendo vino fino comprado con el dinero ensangrentado que obtuvo vendiendo mi propio sacrificio, mis propios muebles. Y mientras ella disfrutaba de su premio a la traición infame, yo, Mateo, recostado sobre una tabla rígida y fría, en medio de la peor oscuridad de la miseria humana, apretaba los puños y aprendía a respirar de nuevo, un día a la vez.